En la propiedad de Mel Waters, en la cresta de Monastash, al oeste de Ellensburg, Washington, hay un agujero en el suelo que parece un pozo, pero no lo es. Como los propietarios de la propiedad antes que él, Mel usó el agujero como un vertedero de basura. Sus vecinos también lo usaban. Basura, electrodomésticos rotos, neumáticos viejos, todo iba al agujero. Después de un tiempo, Mel comenzó a preguntarse, ¿por qué no se llena? Y luego empezó a notar otras cosas extrañas sobre el agujero. Sus perros no se acercaban a él. Causaba que su radio recibiera señales extrañas y parecía no tener fondo. La curiosidad de Mel se convirtió en una obsesión. Bueno, veamos si podemos llegar al fondo del agujero de Mel. El agujero de Mel es un pozo redondo, de 9 pies y 9 pulgadas de diámetro. Hay un muro de contención de piedra construido a su alrededor que baja unos 15 pies. Después de eso, el agujero se extiende hacia la oscuridad. Bueno, no solo Mel Waters y su esposa arrojaban todo en el agujero, sino que también lo hacían sus vecinos. Y esto ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. Durante años antes de que Mel se mudara, los vecinos de Mel dijeron que no podían recordar un tiempo en que el agujero no estuviera allí. Entonces, ¿por qué no se escuchan los objetos golpeando el fondo? ¿Por qué no se oye el eco? Mel se propuso determinar exactamente hasta dónde llegaba este agujero. Siendo un pescador ávido, Mel tenía carretes de hilo de pesca a mano. Así que adjuntó un peso de 1 libra al hilo y lo envió al agujero. Bajó 4.200 pies, la longitud total del carrete, y no tocó fondo. Enrolló la línea, adjuntó un rollo de caramelos Lifesavers y lo envió de nuevo hasta el fondo. Mel quería ver si había agua en el fondo, y si la había, los caramelos Lifesavers subirían disueltos, pero subieron secos y Mel tenía más carretes de hilo de pesca, cada uno de 5.000 pies. Adjuntó otro carrete, ahora bajando casi 10.000 pies y aún sin fondo. Carrete tras carrete de hilo de pesca bajó al agujero. No pudo alcanzar el fondo. Para cuando Mel se quedó sin línea, había bajado 80.000 pies, más de 15 millas y aún sin fondo. Mientras experimentaba, Mel notó que sus perros no se acercaban al agujero. Incluso cuando se les forzaba, los perros se resistían. No había animales de ningún tipo cerca del agujero. No había vida silvestre ni insectos. Incluso los pájaros volaban alrededor de él. Y dado que el agujero era conocido por sus vecinos, Mel preguntó si alguien había notado que sus perros se sentían incómodos cerca del agujero, y todos dijeron que sí. Luego, uno de sus vecinos dijo, hablando de perros, que no hace mucho su perro murió, así que arrojó su cuerpo al agujero. Unos días después, ese perro regresó después de que el vecino de Mel arrojó su perro muerto al agujero. ¿Por qué? Simplemente, ¿por qué? No lo sé. No se puede enterrar. Realmente no lo sé. A veces los humanos son muy decepcionantes. Sin duda pueden serlo. De todos modos, un par de días después de deshacerse del cuerpo de su perro en el agujero, lo vio corriendo por una zona boscosa cerca de la propiedad. Ahora sabía que era su perro porque llevaba el mismo collar. Pero por alguna razón, el perro no vino cuando lo llamó y actuaba como si no conociera a su dueño en absoluto. Tal vez es una versión de su perro de otra dimensión. Bueno, esa es definitivamente una teoría. Y a medida que las historias extrañas se acumulaban y el hilo de pesca seguía bajando, Mel estaba perdido, estaba fuera de su alcance. Correcto, Mel necesitaba ayuda para averiguar exactamente qué era este agujero. Y en 1997 solo había un lugar para discutir lo extraño y misterioso y ser tomado en serio. Coast to Coast AM con Art Bell desde el gran suroeste americano. Les deseo a todos buenas noches y o buenos días, donde quiera que estén a lo largo de esta gran tierra nuestra. Coast to Coast estaba en cientos de estaciones alrededor del mundo y tenía 10 millones de oyentes. Si alguien podía ayudar a Mel, era Art Bell y su audiencia. Mel envió un mensaje a Art. El 21 de febrero de 1997, Art lo llamó, y el agujero de Mel se hizo conocido en todo el mundo. A lo largo de varios programas, Mel Waters revelaría más y más detalles sobre el misterioso agujero. La buena noticia es que Mel estaba recibiendo muy buenos consejos de personas de todo el mundo, como usar un láser para medir o usar radar para verificar la distancia. La mala noticia es que ahora millones de personas sabían sobre este agujero, y a partir de las pistas dadas por Mel en la radio, puedes tener una idea bastante clara de dónde estaba. El día después de la primera transmisión, Mel regresaba a su propiedad, pero la entrada estaba bloqueada. Sí, el ejército de los ahora estaba al tanto del agujero y lo querían todo para ellos. Después del programa del viernes por la noche, fui allí y noté que había alguna actividad de helicópteros alrededor de la propiedad. Hubo más actividad de helicópteros al día siguiente. Y así pensé que claramente alguien ahí afuera escucha tu programa.
Mel dijo que el agujero podía afectar cosas en el entorno a su alrededor. Los animales lo evitaban, pero las plantas parecían crecer extremadamente bien. Las radios actuaban raro. Si Mel acercaba una radio al agujero, la señal se volvía muy estática y luego empezaba a captar transmisiones de otro lugar. Un día su radio comenzó a captar lo que él describe como música antigua, así que cambia el canal y sintoniza un juego de béisbol. El punto detrás del primera base de St. Louis fue el segundo, 2 outs. Esto está bien hasta que se entera de que el juego se jugó en 1967, hace 30 años. La primera llamada de Art con Mel dura aproximadamente 1 hora, y luego terminan. Mel se quedaba en Ellensburg por un par de días y había hecho la llamada desde allí. Cuando Mel Waters regresó de la ciudad, el camino de acceso a su propiedad estaba bloqueado por personal militar armado, y había evidencia de que se había llevado maquinaria pesada. A Mel le dijeron que hubo un accidente de avión en la propiedad, pero no hubo informe de un accidente, ni fuego, ni humo. Aún así, le dijeron a Mel que no podía acceder a la propiedad hasta que se investigara completamente el accidente. Cuando Mel pidió hablar con la persona a cargo, un hombre vestido de civil le dijo que la tierra no era necesariamente suya y que sería muy fácil encontrar un laboratorio de drogas en la propiedad. Si no se iba, Mel amenazó con ir a la prensa. El hombre a cargo, el hombre de negro, le dijo que adelante, que hablara. Nadie lo creería, pero Art Bell y su audiencia lo creerían. Y unos días después, Art llamó a Mel para una actualización. Mel dijo que un vecino vio un rayo oscuro saliendo del agujero y atravesando las nubes, más oscuro que cualquier cosa que hubiera visto. Ahora Mel admitió que no vio esto él mismo, pero Art Bell y varios oyentes dijeron que esta parte de Washington tiene muchos avistamientos de ovnis, desapariciones y otras actividades paranormales. Los oyentes tenían sus propias teorías. Tal vez el agujero estaba en una línea ley y había un portal a otra dimensión, o era un portal a través del tiempo y por eso todo lo que se arrojaba desaparecía. Tal vez en alguna realidad alterna hay una gran pila de basura, electrodomésticos viejos y animales muertos acumulándose. ¿Quién sabe? Un oyente pensó que esto podría ser un túnel a la tierra hueca. Oh, como un metro para la gente lagarto. Algo así. Había muchas teorías, y como Mel no podía acceder a su propiedad, habló con otros lugareños tratando de obtener más información. Un vecino anciano dijo que hace muchos años, había una serie de columnas de piedra alrededor del agujero, como Stonehenge, ¿verdad? Pero sin las vigas cruzadas que se llaman dinteles, lentejas, dinteles. ¿Qué dije? Alguien del público le recordó a Mel que llamar al programa fue un gran error, porque obviamente el gobierno está escuchando. Así que el programa termina y Mel acepta regresar para una actualización. El día que Mel estaba programado para reaparecer, no se presenta y no contesta su teléfono. Tal vez mi audiencia no lo sepa, pero un equipo de televisión fue a Ellensburg después de que hicimos el último programa y lo investigó. Y vaya sorpresa. No encontraron el agujero, pero sí encontraron cerca del área donde hablaste muchas huellas de botas militares y toda clase de información que indicaría que el ejército, de hecho, había estado allí o estaba allí. Oh, probablemente habrían visto muchas huellas de equipo amarillo en el suelo. Sí, pasarían 3 años antes de que Mel resurgiera. Dijo que le ofrecieron $3, millones al año para arrendar su propiedad a alguien. Pero el acuerdo era firmar un acuerdo de confidencialidad, salir del país inmediatamente y no regresar nunca. Así que Mel acepta el trato y vive en Australia durante 2 años, pero extraña a su familia y decide regresar a los EE. Para una visita. No fue inteligente, no lo fue. A Mel se le advirtió que no lo hiciera, pero lo hace de todos modos. Y durante este tiempo se pone en contacto con Art Bell y acepta salir en la radio, pero nunca se presenta. Mel dijo que el día que debía salir al aire, estaba en un autobús para visitar a su sobrino. Y en el autobús hubo algún tipo de altercado y llamaron a la policía. Todos los pasajeros son interrogados y puestos en un autobús diferente. Luego Mel se desmaya. Y lo siguiente que recuerda es que está en San Francisco. Y han pasado 12 días. Mel se despertó en un callejón. Su billetera y llaves habían desaparecido. Se da cuenta de que su brazo le duele. Se sube la manga y hay marcas de agujas y cintas de un arpo. Y a medida que se vuelve más lúcido, siente sangre en su boca. Sus muelas traseras faltan. Mel nunca regresa a la propiedad. Se tomaron acciones legales contra él por construcción ilegal, líneas eléctricas, tanques sépticos, caminos pavimentados. Por supuesto, él no... El gobierno había ocupado la propiedad durante 2 años. Aún así, Mel perdió todo. Y 1 o 2 días después de llamar al programa de Art, su cuenta bancaria fue vaciada. Ahora, para ser justos, mucha gente está llamando diciendo que todo esto es un engaño.
Pero Art Bell es el maestro. Engaño o no, es una gran historia, así que deja que Mel continúe. Pero Art dice que un equipo de televisión estuvo en el área buscando el agujero. No lo encontraron, pero sí encontraron evidencia de mucha actividad militar, y la zona de exclusión aérea se ha ampliado misteriosamente para cubrir el área. De hecho, TerraServer, que era un sitio de mapeo antes de Google Earth, mostró que toda el área estaba tachada. Y esto fue confirmado. Los oyentes escépticos dijeron que Mel podría haber encontrado la parte tachada del mapa y fingir que su propiedad estaba allí. El problema con eso es que TerraServer se lanzó 6 meses después de que Mel hizo la primera llamada. No podía haberlo sabido. Pronto nos enteramos de que una tribu nativa americana había contactado a Mel y le preguntaron si quería ir a Nevada y ayudarlos a investigar. ¿Qué? ¿Otro agujero sin fondo? ¿Te llevaron a él? Me llevaron allí. No fui todo el camino hasta el agujero. Pero hubo conversaciones entre los nativos americanos y los vascos y bla bla bla, que básicamente acordaron que, ya sabes, todo estaba como debía ser, que yo no era, ya sabes, de CNN o el FBI o la CIA. Cierto, lo que sea. Y así fui allí y pude ver el agujero. Bien, ¿qué hay allí? El segundo agujero no estaba ubicado en la reserva india donde vivían. En realidad estaba en tierras públicas que usaban los vascos. Los vascos son un grupo étnico que proviene de una pequeña región entre Francia y España. Los vascos se asentaron en algunas áreas de Estados Unidos, incluyendo Nevada, a mediados de los 1800, y estaban usando esta tierra para pastorear ovejas. Le dijeron a Mel que el agujero había estado allí desde que su gente estaba allí, así que al menos 200 años. Y consideran el agujero y la tierra a su alrededor sagrados. Este agujero tenía poco más de 9 pies de ancho, igual que el de Mel. Pero donde el agujero de Mel tenía un muro de contención de piedra de unos pocos pies, el segundo agujero tenía un collar de metal y un revestimiento de metal que bajaba hasta donde alcanzaba la vista. Y este agujero estaba caliente al tacto. Se podía sentir el calor a su alrededor, y el metal no hacía ningún sonido ni vibraba en absoluto. Mel accidentalmente dejó caer una herramienta en el collar de metal, y el impacto fue completamente silencioso. Así que Mel y los vascos comenzaron sus experimentos. La primera prueba fue bajar un cubo de hielo al agujero, a unos 1000 pies, y mantuvieron algo de hielo en la superficie como control. Cuando el hielo de la superficie se derritió, sacaron el cubo. Ese hielo no se derritió en absoluto. Y aún más extraño, el hielo ya no estaba frío al tacto y no estaba húmedo. El hielo se sentía como grandes piezas de sal. Así que intentaron derretir el hielo sobre una llama abierta. No se derritió, ¿verdad? No, se prendió fuego. No solo eso, siguió ardiendo durante meses. Así que continuaron enviando diferentes cantidades de hielo al agujero. Aproximadamente 2/3 del tiempo se derritió normalmente, pero 1/3 del tiempo se transformó. En este punto, uno de los vascos más valientes se ofreció a bajar él mismo al agujero. ¿Está loco? Sí, todos están de acuerdo en que no es una buena idea. Así que decidieron enviar una oveja. ¿Una oveja? Oh, ¿qué le pasó a la oveja? Oh, no. Bueno, simplemente sentí que estaba en presencia de algo extraordinario, algo más allá de lo extraordinario, algo como en esa categoría de tener una experiencia religiosa allí. Esto fue simplemente algo tan asombroso de presenciar. La oveja no quería entrar al agujero. Cuanto más se acercaba, más intentaba patear para salir de su jaula. Bajaron la jaula al agujero a 1000 pies. En ese punto dejó de moverse y sintieron una sensación de zumbido. Dejaron la oveja allí durante 30 minutos y luego la sacaron. No hubo movimiento. La jaula no había cambiado. Y la oveja parecía estar bien, pero estaba muerta. Los vascos, siendo pastores, sabían cómo despellejar una oveja, así que la llevaron a una mesa para una rápida autopsia. ¡Oh, por el amor de Dios! ¿Qué están haciendo? Lo primero que notaron es que la oveja parecía estar cocida desde el interior. Y ocupando casi toda la cavidad del cuerpo de la oveja estaba lo que Mel describió como un tumor gigante. Luego el tumor comenzó a moverse. ¿Qué demonios está pasando con esta historia? Oh, lo siento, esto es intenso. Luego abrieron el tumor. Dentro del tumor había lo que Mel describió como una foca fetal. Espera. ¿Dijiste una foca fetal? Sí. Como una cría de foca. Estaba unida al tumor por un cordón umbilical. Pero esta criatura parecida a una foca tenía ojos humanos. Observaron a la criatura por un tiempo mientras se arrastraba hasta el borde de la mesa. Y Mel sintió que quería volver al agujero.
así que la levantó y la colocó cerca del borde. Por supuesto, la criatura era viscosa, y Mel dijo que el fluido tenía olor a ozono, así que los hombres estudiaron a la criatura, y parecía estudiar a los hombres durante unas 2 horas. Luego, la criatura de la foca les dio una última mirada y saltó al agujero. Ahora, antes de que Mel fuera a Nevada, fue diagnosticado con cáncer avanzado de esófago. Tenía solo 6 meses de vida, pero después de esta experiencia, Mel estaba libre de cáncer. Cree que fue curado por la foca mágica. Sí. Mel sintió que había tenido una experiencia trascendental. Estaba completamente cambiado después de esto. Y justo entonces, el programa de radio se quedó sin tiempo. No. Aquí enfrente de mí está el camino real hacia el agujero de Mel. No vayas por ese camino. Arriba hay una cerca. Si cruzas esa cerca, te meterás en un gran problema. Podría ser que simplemente desaparezcas. Punto. Unos meses después, Mel regresó a Coast to Coast. Algo loco sucedió con ese cubo de hielo. Recuerda que uno de los vascos llevó el hielo ardiente a su cabaña para mantenerse caliente. Lo tenía en una estufa. Ardía durante meses y estaba sacando toda la humedad del aire. El aire en la cabaña siempre estaba seco. La piel del dueño siempre estaba seca. Siempre tenía sed. Al hervir agua, el vapor era absorbido por la estufa. Un día, la estufa se estrelló a través del suelo y se metió en el suelo debajo de la cabaña. Pero todavía estaba caliente. Así que parchó el suelo y usó el agujero para calentarse. Un par de semanas después regresó a casa y su cabaña entera se había derrumbado y convertido en polvo. Se mudó con su hermano por un tiempo. Un mes después regresó a la cabaña y vio que la estufa ahora estaba a 5 pies bajo tierra. Y el agujero hecho por la estufa era perfectamente suave. Estaba haciendo un nuevo agujero sin fondo. Lo estaba, y no podían sacar la estufa. Se necesitó una grúa gigante para finalmente sacar la estufa del agujero. Y en este punto, los vascos dijeron que a veces eran visitados por la entidad que descubrieron en el agujero. La foca mágica. Sí, la foca mágica. Sentían que era una presencia benevolente y consideraban toda la experiencia muy espiritual. Ahora hay aves de colores brillantes que circundan el agujero. Aves que parecen ser inmunes a las balas. Así es como responden a una experiencia espiritual. Supongo que disparan a las aves. Malditos vascos. Los vascos incluso creen que la foca mágica se comunica con ellos a través de la radio, usando un sistema de pitidos y clics como lenguaje que pueden entender. La criatura advierte a los vascos que el hielo es peligroso y no debe caer en las manos equivocadas y llevaría a la destrucción del planeta. Art pregunta si hay una grabación de este lenguaje. La hay. Los vascos grabaron todo. Durante la siguiente hora se consideran algunas teorías más y finalmente Art logra que Mel acepte volver al programa, pero esta vez traería la grabación, fotos, videos y todo lo que pudiera conseguir. Mel acepta regresar a Nevada y reunir todas las pruebas. Cuelga y el programa termina. Mel nunca vuelve a ser escuchado. No responde a las llamadas de Art y eventualmente la línea es desconectada. Así que después de 5 años, la historia del agujero de Mel finalmente llega a su fin. Pero dejó tantas preguntas. Hay muchos momentos destacados de Art Bell y el agujero de Mel está cerca de la cima. Entonces, ¿cuánto de la historia podemos confirmar? Primero, la ubicación del agujero. TerraServer sí oscureció esa parte de Washington, pero en Google Earth volvió a aparecer. Pero si el ejército realmente había tomado el control de la propiedad, habrían cubierto el agujero. La gente ha estado buscándolo durante años, y de las muchas ubicaciones que encontré había una que era realmente convincente. Este es el mapa de Google. Alguien realmente fue al lugar para ver qué había allí. Estas son las fotos. Durante una de sus llamadas telefónicas, Mel dijo que había 2 edificios antiguos en la propiedad, y uno de ellos eventualmente colapsó bajo la nieve. Esto encaja bastante bien con la descripción. Y también en la propiedad está esto. Sí, un agujero de unos 9 pies de ancho con un muro de contención de piedra, exactamente como lo describió Mel. Ahora, esto causó bastante revuelo en línea, pero el agujero resultó ser un pozo antiguo y definitivamente tenía fondo. Si buscas en internet, encontrarás mucha gente afirmando que encontraron el agujero de Mel. No lo han encontrado. Nunca ha sido encontrado, al menos no todavía. En cuanto a Mel, es un personaje complicado. No hay registro de un Mel o Melvin Waters viviendo en el área, pero algunos han afirmado que usaba un seudónimo para proteger su identidad. Eso tiene sentido ahora. Algo que realmente perjudica la credibilidad de la historia es la falta de fotos. En cada llamada, Art pide fotografías. Pero a veces Mel simplemente no piensa en tomar una foto. Se olvida, lo cual es ridículo.
Otra vez dice que las cámaras no funcionan cerca del agujero debido a la interferencia, o tiene fotos y grabaciones, pero no están a mano, así que las enviará cuando pueda. Pero en defensa de Mel, nunca promueve nada, incluso si esto es un engaño. Podría haber hecho una fortuna vendiendo camisetas, libros, fotos falsas, cualquier cosa. La gente compraría esas cosas solo porque son geniales. Yo compraría una camiseta del agujero de Mel. Fui al agujero de Mel y todo lo que obtuve fue este feto de foca mágica. Sí, esa parte de la historia fue bastante salvaje. Y ese es un argumento común de que la historia de Mel se volvió más y más loca y eventualmente simplemente no pudo seguir con ella. Así que abandonó el engaño. Pero fue bastante consistente con los hechos durante 5 años. Y Art Bell intentó muchas veces atraparlo y no pudo hacerlo. Ahora, el agujero en sí simplemente no es geológicamente posible. Un agujero de muchas millas de profundidad sería inestable y colapsaría sobre sí mismo, a menos que fuera un agujero sin fondo a otra dimensión. Cierto, a menos que sea eso. Pero no creo que alguna vez lo sabremos. El agujero de Mel tiene muchos creyentes, pero no creo que Art Bell fuera uno de ellos. Pero Art era un entretenedor, y este es el tipo de historia que sus oyentes amaban. Es una leyenda de la que la gente sigue hablando 30 años después. Pero para mí, en este canal, esto fue una clase magistral sobre cómo presentar una leyenda urbana. Deja que la historia respire, pero aún desafía los detalles. Explora el misterio, pero manténlo con los pies en la tierra. Sé crítico, pero compasivo.